señores, muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a el último bloque del Congreso Internacional de Expomín 2023. Tenemos preparado un panel muy especial, interesante para todos ustedes, de un tema que está en auge hoy en día en la minería: ciberseguridad en minería. Es el 14º panel del Congreso Internacional. Antes de comenzar, no queremos dejar de agradecer a nuestros auspiciadores del Congreso Internacional: Minera Candelaria, Mining Finland, Telefónica, Goldfields, Barrick y Accenture, y a nuestro auspiciador por panel temático, NeoSecure by SEC. Sin más, queremos invitar a este escenario al moderador, el senador Kenneth Pugh, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un verdadero honor estar en la segunda feria más grande del mundo de minería. Eso es Expomín. Aquellos que han tenido que sufrir los problemas del ingreso a la salida es porque precisamente llega muchísima gente, tanta que ni siquiera las redes de celular son capaces de manejar el tráfico. Chile es un país minero, es un país que nace desde el fondo del mar, emerge, y por eso tiene una cantidad de minerales metálicos y no metálicos gigantescos. Somos una potencia minera y por eso la minería está al día, está actualizada, es minería sostenible, se preocupa en sus tres ejes, no solo el económico, el social y el medioambiental. Pero más importante, son líderes en tecnologías digitales de vanguardia que están incluyendo la automatización avanzada, la robótica, están incluyendo la inteligencia artificial. Pero nada de esto puede ocurrir sin ciberseguridad. Y esa es quizás la primera de las conclusiones que tenemos respecto a este proceso que estamos viviendo, esta incorporación a la cuarta revolución industrial, donde todo está conectado, donde la cantidad de datos que fluyen es gigantesca, no somos ni siquiera capaces de procesarlo. Más importante es protegerlo. La ciberseguridad busca entonces generar confianza digital entre las personas, nuestro mundo físico y ese mundo digital, ese mundo que no vemos pero que tantos beneficios y servicios nos da. ¿Qué queremos entonces? Que el tema de la ciberseguridad se instale como una nueva cultura. Esto no es un tema de tener un antivirus o tener una persona encargada o tener un CISO. Esto es mucho más, porque todos estamos expuestos en este ambiente digital. Lo físico y lo digital, lo phygital, ya no se pueden separar, coexisten. Y ahí es la necesidad de que todos tenemos que entender desde edad temprana qué significa incorporarse a un mundo digital. Y tenemos que partir con hábitos digitales, ciberhigiene, tal como mi mamá me enseñaba antes de salir de la casa, dejar cerrada la ventana, la puerta, no hablar con extraños y no recoger un dulce en el piso. Bueno, no puedo dejar ventanas abiertas de mi computador porque la sesión va a quedar abierta y alguien puede entrar. No puedo dejar puertos abiertos de mi notebook porque también puede que por ahí entren. No puedo hablar con extraños en las redes sin saber quiénes son porque el peligro es gigantesco. Y si encuentro un pendrive en el suelo, no lo voy a meter a la boca o al computador como habría sido el dulce, porque podría tener una cantidad de malware que desconocemos. Las personas somos la primera línea de defensa y también somos la última, porque probablemente una acción adecuada de cualquier colaborador dentro de la red puede dar término a un ataque gigantesco. Y ahí viene la importancia de instalar una cultura, una nueva cultura a la cual todos tenemos que ser parte. Me siento orgulloso que Chile vaya a la vanguardia en estos temas. El día de ayer en el Senado, por unanimidad, somos 50 senadores y senadoras representando regiones, decidimos aprobar el proyecto de ley de gobernanza de ciberseguridad, que además va a proteger a todos aquellos que hacen de operadores de servicios esenciales, operadores críticos, porque de ellos dependemos. La minería depende de sistemas y servicios que están conectados y hoy los sistemas se conectan. Los antiguos sistemas para pagar sueldos de información contable, los sistemas IT de personal, con los sistemas de operaciones de tecnología, los OT. La máquina está junto al ser humano, no se separa.
Chile se pone a la vanguardia con una nueva propuesta de ley que pasa a la Cámara de Diputados. Será la Cámara de Diputados, la Cámara Revisora, la que tendrá la tarea de evaluar si el trabajo que llevamos haciendo un año con el gobierno, tomando un proyecto que se inició en el gobierno anterior, porque la ciberseguridad es de Estado, no es un tema del gobierno actual, obedece una política del 2017 y que se va a actualizar. Por eso se decidió ajustar el proyecto, crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad, cuyas siglas van a ser ANSI, ANSI, se llama también así la Agencia de Ciberseguridad en Francia. Eso es para generar alguna complicidad europea. Se basa en estándares europeos, desde la protección de los datos personales y también la protección de esa infraestructura crítica de la información. La última norma NIS-2, recién publicada el 28 de diciembre del año pasado, con la última legislación belga, la última legislación de República Dominicana, con todo lo que está haciendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a ciertos delitos que se pueden cometer en estos ambientes tan especializados. Tenemos por compromiso político una agenda de seguridad de 31 puntos, donde este es uno de los 31 leyes que se van a tener que desarrollar. Y esta es parte de 6, que son compromisos a 75 días. Si todo sale bien, de aquí a octubre tenemos una ley, la 21.113, que declaró a octubre, mes de la ciberseguridad, probablemente estemos inaugurando 2 agencias. Una nueva agencia de protección de datos personales que entra 2 años después de entrar en vigencia la ley, y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, que entra este año, porque ya estamos atrasados, tenemos que tener una capacidad. Va a ser esa agencia entonces la que va a actuar en red con todos los CECIRT. Y yo quiero invitar a la minería a que ojalá tengan un CECIRT especializado, un CECIRT de la minería, para poder entre ustedes compartir experiencia. Quiero agradecer finalmente a Expomín por haber convocado a expertos en esta materia, a que ustedes escuchen de la palabra de cada una de las industrias que están relacionadas qué es lo que ellos están haciendo. Por eso quiero invitar a que me acompañen en el panel a las siguientes personas. Vamos a partir primero por doña Soledad Bastía, de Codelco. Si pudiera pasar adelante, invitarla a que se pueda sentar en el primer asiento de más a la izquierda, para que sea Codelco, nuestra empresa nacional del cobre, la empresa que más innovación está apostando, la que se une a nosotros. Soledad, es la gerenta corporativa de ciberseguridad, tanto IT-OT, y es gerenta de riesgo tecnológico de Codelco. Soledad es ingeniero civil y magíster en informática de la Universidad de Santiago. Tiene, como todos los que vamos a estar aquí, más de 20 años de experiencia en diferentes sectores de la industria. Ha sido reconocida con el premio Mujeres y Ciberseguridad durante 2 años. Yo he sido miembro de ese panel y por eso doy fe, porque a Soledad la conozco su esfuerzo, sé lo que ella ha hecho. Y también ha sido reconocida por nuestra Alianza Chilena de Ciberseguridad, esa alianza que se formó el 30 de mayo del 2018, días después del gran ciberataque que tuvo un banco nacional. Soledad va a estar representando a Codelco y va a ser la que nos va a dar después su palabra. Invito al escenario a don Roberto Suzuki. Roberto, por favor. Roberto llegó el día lunes viajando desde Miami. Él nació en Brasil, habla portuñol. Él es el director de tecnología operacional OT de Fortinet. Los invito también a ver el stand que tiene Fortinet. Es uno de los varios cientos, casi 1000 stands que tenemos hoy presentes. Él es responsable de estructurar estrategias de ciberseguridad para empresas en el sector OT e infraestructura crítica, como es el caso de lo que hoy nos convoca la industria minera. Roberto es ingeniero electrónico graduado de la Universidad de Sao Paulo y está radicado en Miami, en Estados Unidos, pero es brasileño. Este es un panel muy internacional. Invito a continuación a Ariel Gallipi. Por favor, Ariel. Ariel, yo les dije que este panel es bastante internacional. Ariel es argentino. Actualmente lidera la unidad de negocio de NeoSecure by SEC, dedicada a la seguridad OT, para la región completa de Latinoamérica.
trabajando conjuntamente con clientes de la industria minera, como también en otros rubros. Ellos son los que están permanentemente concienzando acerca de todos los riesgos y las mejores posturas que se deben adoptar en ciberseguridad para poder proteger las redes operativas. Ariel tiene más de 15 años de experiencia profesional en todas estas áreas, partiendo desde abajo, programando, diseñando arquitectura, soluciones, implementando proyectos, automatizando industria. O sea, es una persona que conoce bien el oficio. Él es ingeniero en automatización y control industrial de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina. Y por último, quiero invitar a Jimena Tapia. Jimena es chilena. Jimena tiene también una larga trayectoria, más de 20 años, tal como señalaba al principio, y tuvo un paso incluso por una institución naval, el ámbito del territorio marítimo de la Marina Mercante. Ella se desempeña como gerente de soluciones de productividad y seguridad de Microsoft para Latinoamérica. Microsoft en realidad es un gigante mundial, ¿no? Esto que estemos regionalizados es casi algo muy simpático para Microsoft, donde ha contribuido a la concienciación y adopción de mejores prácticas de seguridad de sus clientes de diferentes industrias, siendo estos diferentes mercados los que atiende y hoy en particular toda la industria minera. Jimena es ingeniero civil electrónico de la Universidad Santa María, esa es la universidad de la región que yo represento, y en la misma universidad de los profesores que a mí me formaron como ingeniero naval electrónico. Tiene una amplia trayectoria profesional implementando y comercializando proyectos de tecnología en diferentes empresas nacionales y multinacionales. Jimena es chilena, tal como le señalé, pero si ustedes se fijan, 2 hombres y 2 mujeres. Así es como queremos ver la ciberseguridad. Queremos verla totalmente incorporada, porque si hay algo en donde estamos fallando es esa brecha de género de mujeres en tecnologías digitales y en ciberseguridad. Me alegra mucho poder dirigir este panel y me voy a dirigir ahora a sentarme para dar inicio a las posiciones que va a hacer cada uno. Muchas gracias. No sé si ahí sí me escuchan. Vienen ustedes a escuchar a los que son los referentes y es por eso que la primera pregunta se la hemos hecho a todos la misma. Les vamos a dar tiempo suficiente para que puedan irnos hablando de cada una de sus áreas, de sus sectores. Obviamente, en el mismo orden, le vamos a pedir a Soledad que desde Codelco y desde su perspectiva, ella nos cuente cómo están, qué están haciendo, qué han visto y nos comparta su experiencia en ciberseguridad. Soledad, adelante, te recuerdo el tiempo para poder darle tiempo al resto. Por favor, te escuchamos. Gracias, senador. Buenas tardes a todos los que están aquí en este salón escuchándonos hoy. La verdad es que es grato compartir la experiencia de Codelco. Sabemos que Codelco es una empresa referente en el mercado de minería. Y la verdad es que lo primero que hay que recordar es que la minería de hoy y la minería desde ya hace algunos años no es la minería de hace 50 años atrás. La transformación digital y el uso de las tecnologías conlleva una serie de riesgos tecnológicos y entre ellos uno de los riesgos más importantes es el riesgo de ciberseguridad. Nosotros iniciamos un proceso hace muchos años un poco diagnosticando cuál era nuestra situación, cuáles eran los estándares de referencia que podíamos utilizar y también juntándonos con los proveedores de la minería, con nuestros proveedores. Y ahí nos dimos cuenta de que nosotros teníamos evidentemente las tecnologías de la información, que son las tradicionales que se ocupan en varias industrias, pero por otro lado nosotros teníamos las tecnologías de la operación, las tecnologías que apoyan nuestros procesos core de negocio. Cuando hablamos de camiones autónomos, cuando hablamos de procesos de centros integrados de operaciones y aquellos elementos tecnológicos que nos permiten apoyar el valor principal de la minería, que es cuidar la seguridad de las personas. Entonces ahí empezamos a trabajar con una serie de proveedores que son distintos a los que tradicionalmente vemos en la industria de las tecnologías de la información, donde está Microsoft, está SAP, está Oracle, hay una serie de proveedores, pero en la industria pesada nos encontramos con otros proveedores como un Honeywell, como un Siemens, un Schneider, un Foxboro, un Invention, etcétera, que son proveedores que también tenían que tener una madurez en términos de ciberseguridad y empezamos a trabajar en conjunto para ver cómo la incorporación de estas tecnologías de automatización y de automatización o de remotización y de automatización no implicaba poner en riesgo nuestros procesos core de negocio.
siempre ha existido la pregunta al interior de la organización: ¿y qué pasa si nos toman los camiones autónomos? ¿Qué pasa si nos secuestran una operación, un centro integrado de operaciones, y nos extorsionan en términos de generar algún daño patrimonial? ¿Qué pasa si nos toman un centro integrado y hacen un proceso y finalmente un chancado, etcétera, o un horno sube la temperatura y finalmente queda no disponible? La verdad es que el impacto en la operación, en las tecnologías de la operación, es muy difícil de recuperarse, porque el daño en propiedad o en equipamiento minero es difícil de restaurar. Han habido incidentes en otras industrias que finalmente han incurrido inclusive en fatalidades, y la recuperación ha tomado 1 año y medio. ¿Ya? Entonces estamos hablando de tiempos muy largos. En eso la convergencia ITOT ha tomado una relevancia importante. Cada vez nosotros ocupamos más tecnologías para eficientar nuestros procesos. Por lo tanto, la ciberseguridad en esta convergencia, en esta unión y en esta comunicación de estos dos mundos, tanto de gestión como de la parte más operacional, ha implicado un desafío para nosotros y para toda la industria. Y en eso, qué importante es la colaboración. Nosotros participamos, firmamos un acuerdo marco con la gran y mediana minería. En eso estamos trabajando con TEC, con Collahuasi, con Anglo, con BHP, con AMSA, en términos de colaborar en materias de ciberseguridad, porque sentimos que en el sector no se compite en ciberseguridad, sino que se colabora. Un incidente en cualquiera de las empresas nos va a afectar al sector completo. Por lo tanto, ahí tenemos un trabajo en conjunto donde nos reunimos y compartimos experiencias, conocimientos e incidentes de manera tal de cuidarnos entre nosotros. Participamos en una mesa de empresas públicas porque ustedes han visto que en los últimos años Codelco es una empresa del Estado y han habido diferentes incidentes en diferentes empresas. Por lo tanto, ahí también sentimos la responsabilidad de compartir los estándares que estamos ocupando, la experiencia, el conocimiento que hemos adquirido. Y estamos coordinados obviamente con el CECIR del gobierno. El CECIR del gobierno también nos entrega información y nos monitorea de manera permanente. Por lo tanto, ahí nosotros hemos ido trabajando en términos de colaborar y hemos también trabajado fuertemente estos últimos años en el factor de las personas. El senador lo nombraba, es relevante generar una cultura de ciberseguridad en la compañía cuando estamos generando tanto uso de tecnologías. La verdad es que el eslabón más débil de la cadena seguimos siendo las personas, independiente de lo que podamos hacer a nivel de proceso y de tecnología y en incorporación de controles y monitoreo permanente. Las personas seguimos siendo el eslabón más débil y hoy día nosotros hacemos campañas de ethical phishing al interior de la compañía, de ethical ransomware, medimos la conducta, entregamos una serie de información y entrenamiento de manera permanente, cosa que la gente entienda que la ciberseguridad es responsabilidad de todos. Tenemos un eslogan dentro de Codelco, decimos: la ciberseguridad es responsabilidad de todos, y así lo han entendido cada una de las personas. Y los proveedores también, los proveedores y la cadena de suministro son relevantes para nosotros. O sea, si un proveedor se ve afectado, podría efectivamente afectar mi proceso productivo y también podría ser un nivel de exposición de que lleguen a mí. Así que hemos hecho un camino largo, de hartos años, pero también de madurez y de evolución, de tratar de que la ciberseguridad, como se diga, es un facilitador y no es un stopper en términos del uso de las tecnologías. Muchas gracias, Soledad. Bueno, lo que ella ha señalado, aquí no se compite, aquí se colabora. Yo creo que esa es la gran experiencia, y es por eso que queremos que la mayor cantidad de gente sean personas que nos ayuden a difundir esto. Queremos darle la palabra a Roberto Suzuki para que, desde su perspectiva, desde Fortinet, proveedores de soluciones, tal como les dije presente, nos pueda decir cómo ven ellos la industria minera desde su área y también nos comente qué es lo que están haciendo. Por favor, adelante, Roberto. Sí, claro. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a todos que están acá, los bravos que van a enfrentar el tránsito a la salida de este evento. Va a ser un desafío. Y bueno, muchas gracias a la organización por el espacio, por invitarnos, y felicito al senador por la aprobación ahí. Creo que es un gran hito. Creo que eso es muy importante para el país y para la industria minera en general, ¿no? Nosotros estamos viendo que realmente, como mencionó Soledad, el tema de la industria 4.0 se aplica totalmente al sector minero. De hecho, estamos hablando ahí de minería 4.0, ¿no? Y revisando, por ejemplo, el documento de la Fundación Chile que publicó el roadmap de la minería 4.0,
el componente de la ciberseguridad es un componente súper presente, habilitador para todo lo que se piensa hacer en cuanto a las nuevas tendencias de transformación digital y todo lo que se piensa implementar en la minería 4.0, ¿no? Y eso, de hecho, es un punto importante que nosotros estamos viendo, es justamente el tema de que para poder habilitar la minería 4.0 estamos incluyendo o introduciendo nuevas tecnologías que hacen con que el tema de la ciberseguridad se convierta en un tema relevante, no solamente para la parte de TI, sino que también para la parte, justamente la parte de OT, la parte de producción, que antes quizá era un lado que había una preocupación menor en cuanto a ciberseguridad porque normalmente eran ambientes totalmente aislados, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de componentes como IoTs, ¿no? Y de hecho cuando hablamos del sector de minería, estamos hablando ahí de IoTs, o sea, IoTs industriales. En ese caso, en los ambientes que antes estaban aislados, ahora tienen que estar conectados por IoT, implica en una conexión a no necesariamente Internet, aunque el nombre es Internet, pero puede estar conectado a una red privada, una red, una aplicación que está en cloud, ¿no? Pero eso requiere una conectividad que quizá antes no existía, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el tema de ciberseguridad muy relevante, porque se abre la posibilidad que un equipo que está en el entorno productivo dentro de la faena sea potencial blanco de un ciberataque, ¿no? Entonces, por eso que nosotros estamos hablando cada vez más de ciberseguridad en el mundo de producción. El otro punto que nosotros estamos viendo en cuanto a qué tenemos que preocuparnos cuando iniciamos una implementación de ciberseguridad es que aunque nosotros estamos mirando los porqués, están mirando más hacia el futuro, tenemos que también considerar lo que las compañías tienen hoy día instalados en su ambiente de producción, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que aunque nosotros, la recomendación siempre es tengamos la última versión del sistema operativo, tengamos todos los parches instalados, ¿no? Para garantizar que las protecciones están y que todos estamos al día. Eso no es la realidad de los sistemas de producción, ¿no? O sea, es difícil decirle a un gerente de una planta, a un gerente de una faena, mira, nosotros vamos a implementar una política de ciberseguridad que requiere que todas las semanas vamos a detener la producción para instalar un parche, ¿no? Eso no es viable, ¿no? Entonces nosotros, como representantes de la parte de ciberseguridad, tenemos que adecuarnos a la realidad de la faena, de la mina en sí, que es mantener la producción, mantener los sistemas en producción, o sea, ser lo menos disruptivo posible y aún así garantizar la ciberseguridad. Entonces, eso es un equilibrio que hay que buscar, ¿no? Cómo garantizar la seguridad y de la misma forma cooperar con los KPIs que nosotros vemos en la parte de operación, o sea, mantener la productividad, la calidad de la producción, ¿no? La disponibilidad de los sistemas. Y es ahí donde nosotros estamos viendo que podemos apoyar, es justamente viendo que la ciberseguridad es un componente que debe ser, de hecho, evaluado como cualquier otro componente de riesgo, ¿no? Hay riesgo de guerras, hay riesgo de inundación, hay riesgo financieros, y la ciberseguridad es un riesgo más que hay que evaluar, ¿no? Y de hecho, lo que estamos tratando de hacer es aumentar la disponibilidad de los sistemas tratando de evitar ciberataques. Entonces, eso es como nosotros tratamos de ver, porque ciberseguridad en sí no va a generar ingresos, ¿no? Pero va a proteger los ingresos que vienen de la producción de las compañías. Entonces, eso es el ángulo que nosotros tratamos de hacer ver para que haya la colaboración del mundo de TI con el mundo de OT, ya que nosotros sabemos que esta convergencia es un hecho, ¿no? Entonces, eso es el camino. Nosotros sabemos que hay mucha colaboración, algo que las compañías están en diferentes niveles de madurez. Obviamente sabemos que Codelco es una representante de la vanguardia que está bastante avanzado, pero nosotros vemos que diferentes compañías están en diferentes niveles de madurez, y por ahí nosotros tratamos de ayudar también a las compañías en este conocimiento de dónde están y cómo pueden evolucionar a través de evaluaciones de madurez de ciberseguridad en OT en particular, ¿no? Porque lo que vemos en la gran mayoría ya está bastante avanzada en la parte de TI, pero en la parte de OT muchas compañías están en el principio de este viaje, esta jornada.
Entonces ahí hay mucho que hacer, pero hay formas de hacerlo de una forma gradual, ¿no? De una forma que sea adecuada a las prioridades de cada compañía y adecuada hasta los presupuestos que cada compañía tiene disponibles para invertir en ciberseguridad. Muchas gracias, Roberto. Yo quiero quedarme con 3 ideas que Roberto nos ha dado. La ciberseguridad como habilitador. Sin ciberseguridad, la verdad es que no nos podemos hacer nada. Lo segundo, lo que significa esta automatización avanzada con el IIoT. Este IoT industrial que se está empezando a desplegar, que está entregando una cantidad de datos increíble, pero que también, al aumentar la superficie de exposición, aumentan los riesgos. Y finalmente, esta mayor, yo le llamaría complicidad, involucramiento con los sectores industriales en particular. Y aquí viene quizá la parte más difícil, es cómo las industrias van entendiendo las operaciones. Todas las operaciones son distintas, entonces cuando se habla de OT, la OT de una minera es distinta a la OT de una granja de salmones probablemente, siendo las dos igual de complejas, pero requiere de soluciones particulares. Ese compromiso, y haciendo también lo que nos señalaba Soledad respecto a las cadenas de suministro, es fundamental. Tiene que existir un conocimiento bastante íntimo desde adentro e invitarlos a que sean parte de la investigación y desarrollo. Yo creo que la industria establecida minera con la industria proveedora de equipamiento pueden desarrollar proyectos en conjunto. Me encantaría el firewall Codelco Fortinet, probablemente con amenazas mineras. No, con esto quiero decir que aquí nacen de estos seminarios, de estos encuentros, de estos paneles, algunas veces oportunidades para ir encontrando áreas que se pueden ir explorando. Es muy importante, si queremos desarrollarnos, conocernos. Y si nos conocemos, nos podemos comprometer. Y si ya nos comprometemos, bueno, vamos a lograr resultados. Por eso quiero invitar ahora a Ariel de Neosecure BISEC, que nos explique desde el punto de vista de los servicios que ellos están dando, la realidad de los que están viendo, tanto en este sector industrial como en muchos otros en los que ustedes están. Ariel, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar con ustedes aquí. Muy interesante, muy importante. Para complementar, porque claramente todos estamos con una misma línea, la ciberseguridad, en ambiente industrial y también en ambiente corporativo. Nosotros, Neosecure BISEC es una compañía que ya tiene 20 años, más de 20 años trabajando exclusivamente en ciberseguridad. Entonces, claramente en los comienzos la ciberseguridad siempre fue mucho más denotada en redes de gestión, ¿no? Corporativas, IT, clásicas. Las tendencias siempre venían de ese lado. En el último tiempo, ya obviamente hace varios años atrás, la parte de redes operativas tomó mucho más impacto, obviamente con todos los riesgos que conlleva tener expuesta una red de operación. Y puntualmente lo que estamos viendo nosotros, y ahí voy a tomar el punto muy fuerte lo que es en Chile, tenemos mucha visibilidad en Chile, pero también lo que está pasando en la región, se está viendo un poco un movimiento en lo que respecta a ciberseguridad similar, ¿no? Mucho tiene que ver con la maduración, ¿sí? Hay algunos que otros países tal vez que están un poco con iniciativas un poco más atrasadas o que están empezando en una fase más, digamos, anterior, pero todos están tomando, digamos, un camino. Nosotros llamamos lo que es el camino de la ciberseguridad, ¿no? Porque es algo en donde vamos a comenzar y no vamos a poder parar. Digamos, esto es algo continuo, una mejora continua, algo que vamos a estar, digamos, estando atento a lo que está pasando en el mundo exterior con las amenazas. Particularmente nosotros trabajamos en los clásicos 3 ejes, que serían procedimientos, personas y tecnología, ¿sí? Que en lo que es transformación digital es algo muy, digamos, mencionado, y como también lo que sería el cambio cultural que se precisa. Y en esos 3 aspectos, digamos, hay, digamos, distintas tendencias. Generalmente todas las compañías trabajan a la par, ¿no? O sea, es algo que uno puede decir, bueno, es el momento de implementar tecnología o es el momento de hacer un análisis de riesgo detallado. Digamos, todo tiene su pro y su contra, o tiene todos sus beneficios de estar, digamos, comenzando por uno y otro, ¿no? La realidad es que lo que se está observando es que se está trabajando
de una forma tal vez continuo, paralelo, pensando también en lo que decía Roberto, de pensar a futuro, pero también actuar ahora, ¿sí? Porque claramente, digamos, hacer toda una planificación, una gestión integrada de gobierno, de ciberseguridad, digamos, conlleva un tiempo, una madurez, y en el mientras tanto también tenemos que tener una protección, ¿no? Entonces es un balance que estamos viendo, y puntualmente lo que está ocurriendo es, en todo lo que es procedimientos, se está concientizando mucho lo que son los gobiernos, de cómo hacer una política de implementación de ciberseguridad, principalmente en lo que es OT, claramente en lo que es el mundo, digamos, IT, ya hay políticas que vienen circulando, entonces hay mucho trabajo en lo que es la convergencia, cómo podemos hacer que el personal, digamos, que ya viene con mucha experiencia de ciberseguridad, que es el mundo del corporativo, pueda vincularse con la gente de automatización que no tiene, o sea, estamos en proceso de mejora, pero inicialmente la mayoría no tiene concepto de ciberseguridad. O sea, piensan 100% en disponibilidad y en operación. Entonces, ¿cómo podemos hacer que hablen los dos mundos, favorecer la convergencia y que los procedimientos y todo lo que es, digamos, las políticas que estemos implementando vayan de la mano, ¿no? Entonces, eso es algo que va a ser evolutivo. Claramente no es algo que puede ser un entregable o algo que se haga ahora, ¿no? Entonces, esa es una línea de trabajo. La otra línea de trabajo muy fuerte, la concientización. Eso sí que, como dijo Soledad, es vital. Bueno, también lo mencionó en comienzo. Hoy en día sigue siendo la primera amenaza, es hacer el clic, ¿no? Phishing. Entonces, eso realmente, el factor humano es muy, muy importante, ¿no? Entonces se trabaja mucho en formación, capacitación, concientización, simulación de ejercicio, escenarios, para poder estar realmente haciendo la concientización de todo el personal. Y en la parte tecnológica es tal vez en la que está un poco más tal vez guiada, porque bueno, tenemos las normativas, la ISA 62443, la NERC, el Framework NIST, digamos, distintas normativas que van apareciendo que tienen, digamos, sus buenas prácticas, sus recomendaciones, sus estándares, y generalmente se trabaja mucho en todo lo que es una segregación, segmentación de redes adecuadas, la gestión y control del acceso remoto, identificación, autentificación de usuarios y todo lo que es también identificación, digamos, las cuentas privilegiadas, ¿no? Entonces, son tecnologías que van apareciendo, particularmente en lo que es redes OT, se precisa, digamos, algunas tecnologías tal vez un poco más específicas por una cuestión también de cómo son las redes industriales, ¿no? Redes heterogéneas que tienen protocolos que son, digamos, intrínsecamente inseguros, no nacieron con seguridad, digamos, sistemas legados, sistemas antiguos, 20 años tal vez funcionando, y entonces las tecnologías tienen que poder entender eso y, digamos, ir a la par de mantener una operación que sea 100% disponible, ¿no? O sea, no estar 24/7 los 365 días del año, ¿no? Salvo las paradas. Y bueno, digamos, todo esto que fui mencionando, en gran parte, distintas empresas lo van tomando, no hay una receta, eso es algo claro, o sea, hay guías, hay prácticas, hay mucho compartir experiencias. De todas formas, lo que estamos haciendo siempre es subir el nivel, ¿no? El nivel de protección que tengamos contra las amenazas, con lo cual siempre es bienvenido y es algo que se está trabajando mucho en Chile, en minería y también en la región sigue con esa misma sintonía, ¿no? La diferencia puntual tal vez sería la disponibilidad de presupuestos, ¿no? La concientización ya a nivel país tal vez, a ver cómo le dedicamos más atención a temas de ciberseguridad. Pero bueno, se está viendo también de que tenemos muchas más discusiones con clientes, con empresas que antes no ocurrían. Entonces, es algo que es bueno porque hay más demanda, pareciera como estamos más conscientes, ¿no? Eso es lo que vemos un poco nosotros. Muchas gracias, Ariel. Bueno, nos ha tocado varios temas, partando por la madurez. Este es un tema no menor, el de la madurez. Yo quiero recordar que para efectos prácticos, toda América, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, desde Washington decidió a contar del año 2016 medir el nivel de madurez de desarrollo de ciberseguridad de las naciones.
Y para eso usaron un modelo que en un minuto ganó un concurso en el Reino Unido, lo ganó la Universidad de Oxford, crearon el Centro Global de Ciberseguridad y sacaron el modelo de madurez de cibercapacidad de naciones. Ese modelo se ha aplicado 2 veces, hay métricas del 2016 y del 2020. Es un modelo que además es interactivo en el sentido que a medida que le vamos pidiendo más, lo último que le pedimos a Oxford fue que agregara la cápite de investigación e innovación en ciberseguridad, a ver cómo estamos también en eso. Y en mayo del año pasado lo agregaron. Ese índice nos indica, tiene 5 niveles, que todos estamos entre el nivel 2 y el 3. O sea, de los 5 niveles de madurez, estamos recién partiendo. Y ahí es donde viene el trabajo largo de lo que señala Ariel respecto a generar políticas. Y las políticas tienen que permitirle a los países definirse cómo van a ir creciendo. La gracia del del modelo madurez que se ocupa para América es que no da un índice único, no es que dé una nota final, da un nivel en cada una de las perspectivas. Entonces cada uno verá en cuál invertirá más, en el desarrollo de la conciencia, en educación, en regulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo que hizo Chile, proponernos una mirada a largo plazo, y esa gestión integrada que señala Ariel se hace tratando de juntar 3 periodos de gobierno. Hacer cambios profundos no se pueden hacer en un gobierno en 4 años. Estamos hablando de 12 años. Esa es la estrategia Chile Digital 2035 lanzada por el Senado, donde está toda la transformación digital y la ciberseguridad. 12 años es el mismo tiempo máximo que puede estar un diputado o diputada. Pueden tener 2 reelecciones. Son 3 periodos de 4 años. Un alcalde, una alcaldesa, pero más importante, o una niña o un niño de primero básico a cuarto medio. Es una generación. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de impactar en generaciones. Y todo esto se tiene que hacer con presupuesto, como dice Ariel. Porque finalmente todas estas ideas son muy buenas, pero ¿quién financia? Bueno, partimos financiando nosotros mismos con nuestros impuestos. Y es por eso que el plan que se ha propuesto tiene bajadas anuales para que en nuestra ley de presupuesto todos los años podamos revisar la glosa de ciberseguridad. Esa también es una innovación que la podemos compartir con otros países, porque no solo tenemos que ponernos metas altas, queremos llegar lo más cercano al nivel 5 de madurez, tenemos que hacerlo realista en un tiempo, 12 años, y también con recursos. Tenemos que ser capaces todos los años de poner recursos. Y recursos que provengan no solo del gobierno, también de la empresa privada. Chile tiene una baja capacidad para invertir en investigación y desarrollo, un 0,3% de todo lo que nosotros tenemos, o sea, un 0,15% que entrega los privados, un 0,15% que entrega los privados. Queremos llegar a una inversión final Estado-privado de un 1%, pero significa hacer esfuerzos, y esos esfuerzos pedirle a quienes tienen los talentos, a ustedes. Si basamos nuestra capacidad de crecimiento en los talentos de la persona, obviamente vamos a poder hacerlo. Así que me quedo con la palabra madurez. Efectivamente es un proceso de madurez que se tiene que hacer de forma sistémica, pero sin presupuesto no va a ocurrir. Dejamos con ustedes ahora a Jimena Tapia para que desde su visión de Microsoft, un gran gigante global, una de las empresas cuyo presidente tiene una visión muy especial, porque él habla de Tools and Weapons. Ese es el libro que él publicó, en donde habla de las herramientas y las armas que hay en este mundo digital, en el cual tenemos que estar preparados para cuidar a las personas, cuidar a los servicios que tienen esas personas, que son los que brinda la empresa. Por favor, Jimena, adelante. Lo que menciona es algo interesante, porque se relaciona directamente con esta mirada de qué es lo que uno privilegia, ¿no es cierto? La productividad o la seguridad. Y lo mencionaba un poco Soledad, ese es el gran desafío que creo que tenemos las personas que trabajamos en seguridad. ¿Cómo les mostramos a las empresas que efectivamente es posible mantener la productividad integrando tecnología como un habilitador si sabemos cuidar de la seguridad? Ahora uno parte desde el principio súper básico, desde Microsoft partimos desde el principio súper básico de cómo definimos un framework que nos permite generar esta tranquilidad y que vamos a trabajar en un entorno seguro. Pero hay un segundo punto que nosotros vemos que todavía es bastante olvidado, colgándome un punto del tema de madurez, y que tiene que ver con el tema de asumir la brecha, de asumir la potencial brecha y de tener efectivamente mecanismos de respuesta frente a incidentes que nos permitan minimizar el potencial impacto de cualquier brecha. Esos 2 principios que son muy básicos, nosotros vemos que todavía tienen un nivel de madurez
un poquitito bajo en la mayoría de las industrias, no así en la minería probablemente, pero parecen simples de mencionar, pero no tan fáciles de alcanzar por lo que hemos estado conversando. Porque aquí hay 3 vectores que son muy relevantes: tecnología, personas y procesos, ¿ya? Y trabajar con personas siempre es un tema que es más bien complejo. Desde Microsoft hacemos tareas importantes de concientización hacia el mercado. El año pasado estuvimos corriendo un programa que funcionó de forma bastante exitosa de Table Talk para concientizar básicamente a la primera línea de las empresas respecto a la importancia de ciberseguridad y cuáles son en el fondo, estas reglas básicas que se tienen que tener frente a una respuesta frente a incidentes. Pero es un trabajo que hacemos en forma importante. Ahora, cuando hablamos de herramientas netamente tal, unido con esta misión que tiene Microsoft de empoderar a cada persona y a cada empresa del mundo a conseguir más y de ayudar a las empresas a transformarse, hemos ido haciendo inversiones cada vez más significativas para ir abordando las problemáticas de seguridad que tienen las empresas, y las inversiones que hace Microsoft, tocando el tema de inversión, es sumamente interesante. Estamos hablando de 20 billones de dólares anuales, o sea, es una monstruosidad de dinero que se invierte en ciberseguridad, básicamente en investigación y desarrollo, en profesionales, en tecnología, porque nuestras herramientas van evolucionando en la medida que también evolucionan las amenazas, ¿no es cierto? Estos tools and weapons que mencionábamos. Y hemos ido, en el fondo, cubriendo las distintas necesidades que van teniendo nuestros clientes con distintas soluciones de seguridad, desde lo más básico, que era el sistema operativo, pasando por las amenazas más avanzadas, pasando por el escritorio, las herramientas tradicionales, yendo hacia herramientas de protección hacia la nube, incorporando, creo que fue nuestra última incorporación, todo lo que son nuestras soluciones de OT. Ahora en este camino, también lo mencionaba Soledad, el punto es cómo nos integramos con otros fabricantes, cómo nos integramos con otros proveedores, porque el mundo de la ciberseguridad es absolutamente colaborativo. Sabemos que los entornos de los clientes son diversos, ¿no es cierto? Las máquinas con las cuales opera Codelco no son fabricadas por Microsoft, entonces ¿cómo podemos protegerlas? Entonces, en ese entorno diverso es cómo empezamos a generar herramientas que sean inclusivas, que se conecten con otras herramientas. Y básicamente hemos ido avanzando de forma importante con estas inversiones, lo que nos ha permitido dar saltos grandes respecto a reconocimientos que hay en el mercado de nuestras soluciones, en los cuadrantes de Gartner, en los Wave de Forrester, dentro de lo que es la línea de Mitre. Yo creo que hemos logrado reconocimientos importantes en el desarrollo de nuestra tecnología. Ahora, desde la perspectiva de cómo conectamos todo esto, este ecosistema que tiene Microsoft, pretendemos que baje un nivel de integración y de simplificación a las empresas que ayude de alguna forma a hacer más fácil la tarea de las áreas de tecnología. Sabemos el gap importante que hay de profesionales, ¿no es cierto? El último estudio lanzado por Michael Pate mencionaba que 31% de los trabajos de tecnología asociados a ciberseguridad en estos momentos no podrían ser cubiertos porque no contamos con profesionales. Entonces, ¿cómo entregamos herramientas que son cada vez más simples? ¿No es cierto? Que facilitan la tarea a través de esta integración. Y yo creo que ahí hay una palabra clave: integración. Y desde la otra perspectiva, cuando nos movemos hacia el mundo de las personas y de los procesos, más allá del entrenamiento, nuestro ecosistema también permite entregar algunas otras herramientas que ayudan a las empresas. Estamos hablando, por ejemplo, las últimas soluciones de entorno de trabajo que permiten activar funcionalidades de e-learning para entrenar fácilmente a todos los empleados, o nuestros códigos de nuestra programación de tipo low code para simplificar algunos procesos. Entonces, yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos como Microsoft es este ecosistema que nos permite tocar las distintas problemáticas que tienen las empresas, no solamente desde la perspectiva de tecnología, sino que también desde la perspectiva de personas y desde la perspectiva de procesos. Ahora, de vez en cuando, surgen disrupciones en el mercado de nuevas tecnologías. Y yo creo que
una de las nuevas disrupciones, que si bien lleva un tiempo ya en el mercado, es la inteligencia artificial. Y sabemos que eso nos va, yo lo veo de una forma como un tsunami, se nos viene la ola encima y tal vez va a ser más grande que todos nosotros hemos considerado. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo Microsoft está abordando eso para conectarlo un poco con los desafíos que tenemos desde ciberseguridad? Nosotros hablamos de inteligencia artificial responsable y basado en 3 principios que creo que son sumamente importantes. El primero es que la data de nuestros clientes, cuando trabajo con nuestra inteligencia artificial, siempre permanece del lado de los clientes. Nunca nosotros nos apoderamos de esa data. La data sigue siendo propiedad de los clientes. Eso dicen nuestros principios. El segundo punto es que nosotros no ocupamos la data de nuestros clientes para entrenar ningún tipo de modelo, ¿ya? Y eso es otra característica sumamente relevante. Y el tercer punto es que estamos sujetos a cumplimos con todas las grandes normativas que existen en el mercado, todas las regulaciones que ustedes quieran ver, todas las NIS, todas las regulaciones existentes, las cumplimos y nuestras auditorías básicamente son públicas y los pueden ver en nuestra documentación en sitios web. Entonces, vemos que los desafíos de ciberseguridad, ¿cómo los hemos ido enfrentando? Básicamente desde concientización, desde desarrollo de herramientas que ayuden a los clientes y también desde ayudar de alguna forma a empoderar a las empresas a hacer más, pero tratando siempre que sea de una forma segura. Muchas gracias, Jimena. Bueno, partimos con ese dilema entre la productividad y la seguridad. Este es el eterno dilema. La seguridad puede ir de nada a la paranoia. Ustedes se ubican en el lugar donde más quieran. La paranoia van a tener todo paralizado. Pero hay que ser conscientes, hay que buscar el punto de equilibrio y eso es algo que es complejo. Las amenazas van cambiando. Jimena nos habla de esta palabra tan importante, integración. Y es hoy lo que ocurre. Sin esa integración es imposible crear estos ecosistemas. Es esencial y por eso hemos querido armar este panel, que es un panel de integración, en donde ustedes están viendo cada uno las diferentes perspectivas. Nos plantea la necesidad de colaborar con organismos internacionales. Fíjense que ella menciona Mitre. Todos están al tanto de la CVE, la nueva vulnerabilidad, una de día cero. Y todos estamos atentos a la CVE. Bueno, la CVE las publica Mitre, ellos son los que van asignando los números, pero solamente ciertas organizaciones del mundo están autorizados a dar designaciones Mitre. En Chile tenemos una empresa. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos que hay una entidad que es capaz y es reconocida por Mitre para poder declarar vulnerabilidades y ojalá detectar vulnerabilidades de día cero que son las más explotadas y las que más daño nos pueden producir. Ese ambiente colaborativo, el poder hacer notificación de vulnerabilidades es muy importante y esa es la parte que vamos a discutir éticamente. Soledad nos habla entonces del uso ético de la inteligencia artificial y eso es lo responsable, o sea, ¿qué corresponde? Estamos hoy sorprendidos por el famoso GPT, el fabricante Pinocho que le dio vida a la inteligencia artificial, GPT-4 ahora. Ahí OpenAI, con ayuda también de grandes empresas, ha logrado fascinarnos. Pero hay que tener mucha precaución porque estamos en la etapa temprana de máquinas que son modelos de lenguajes masivos que toman la data que tienen. Si la data es mala, sale cualquier cosa. Pueden preguntarle quién va a ganar elecciones, puede que no sepa, puede que quieran la lotería tampoco, puede que quieran saber con quién se van a casar. Y puede que sí, una red social sepa la persona con la que nos vamos a casar porque nos conoce mejor que cualquier otra persona en el mundo. Ese es el mundo real en el que estamos y por eso es tan importante el uso responsable de la tecnología. La tecnología es neutra, no es ni buena ni mala, va a depender de cómo lo usemos. Y ahí es donde entran los reguladores. Jimena nos decía, bueno, cumplimos todo lo que se nos diga. Entonces tenemos que, quienes estamos en el lado del desarrollo de política pública, generar regulación adecuada, no una que vaya a paralizar, no entrar en la paranoia, porque eso puede impedir que el desarrollo que estamos viendo se siga haciendo de la forma que queremos. Queremos que sea segura, pero tiene que ser responsable. Vamos ahora a cambiar al modo panel, al modo preguntas, para comenzar primero a conocer el entorno, las amenazas, qué es lo que está ocurriendo. Yo quiero pedirle a Ariel que nos cuente el panorama actual de las amenazas cibernéticas y cuáles son las técnicas emergentes,
cuáles son las más utilizadas para acceder a los sistemas y qué es lo que ustedes están viendo en el día a día. Ariel, por favor. Bueno, vamos a utilizar un poco la estadística, ¿no? Porque claramente necesitamos para tener números concretos, ¿no? Hoy en día lo que son los incidentes siguen creciendo a nivel global un 30% año tras año. O sea, el año pasado creció un 30%. En lo que respecta a Latinoamérica, creció un 40%. O sea, los incidentes de Latinoamérica en el 2022 fueron 40% mayores. Fueron más de 180 brechas de seguridad que y bueno, eso denota un poco cómo viene la tendencia, digamos, en alza, ¿no? De todos los incidentes que van ocurriendo. No voy a hablar mucho de las vulnerabilidades, algo que sigue apareciendo, eso sigue reportándose. Por un lado es bueno porque tal vez es que nos estamos dando cuenta nosotros, muchas son reportadas mismos por fabricantes, tenemos Fortinet, digamos, todos los, como mencionó Soledad, también las empresas de automatización se están sumando y están evaluando sus sistemas y sacando vulnerabilidades. Lo que es interesante es que, por ejemplo, en el caso de minería, lo que sigue siendo el número uno de incidente es el phishing, y está arriba de un 66%. O sea, más de la mitad de los casos es phishing, ¿sí? El vector de ataque, pensando en lo que sería en la red OT, sigue siendo la entrada a través de la red corporativa o todo lo que sería el vínculo, ¿no? Entonces ahí todo lo que es segregación y segmentación es algo que realmente tiene que tener mucho foco y es muy importante tener una configuración adecuada. Pero bueno, estamos hablando de un 66% de incidentes que vienen de ese lado. Hay un 10% que vienen también de lo que es robo de identidad. En lo que respecta a minería en Latinoamérica se ve también que hay mucho trabajo de ingeniería social, justamente para poder detectar, digamos, contraseñas, utilizar lo que se llama el brute force, que sería probar el password y, digamos, sacar el password y adivinar el password de una persona y, bueno, entrar, ya sea a un servidor de correos electrónicos, digamos. Realmente por ahí sigue siendo el foco. Hay mucho trabajo de, digamos, de lo que es ransomware también. Hay 7% que básicamente es, por ejemplo, toma de datos, digamos, secuestro de información, también sigue pasando, digamos, y está dentro de los números. Y lo que es interesante es que, digamos, en nuestros análisis del año pasado hemos hecho más de 70, casi 100, digamos, ejercicios de penetración, como se llaman, o ejercicios de ethical hacking, poder entender desde el punto de vista nuestro, digamos, representar lo que sería una amenaza. De esos casos que hemos implementado, 96% de los casos pudimos tener acceso a la red, ¿no? O sea, emulando un atacante, y eso es un número muy crítico, ahí, porque realmente estamos hablando de que muy elevado el número en donde, haciendo la prueba, logramos. Eso se logró con, de vuelta, con brute force, que sería la parte de la diseño, cómo podemos quebrarla, con lo cual ahí viene el factor de concientización tan fuerte, ¿no? Cuando decimos cambiar contraseña, el tema de cómo configurarla, que no tenga, digamos, la relación tal vez con algo que pueda ser social nuestro, que lo puedan sacar de las redes. Eso es algo, parece muy simple, pero bueno, digamos, eso es lo que está pasando con los atacantes, y bueno, y los otros conseguimos ese análisis, y de esos 96% de accesos que tuvimos, en 70% de los casos se pudo escalar privilegios, ¿no? Que ese es el segundo paso. El primer paso es ganar el acceso a la red. Una vez que estamos en la red, escalar privilegios, y una vez que escalamos privilegios, realmente ya, digamos, estamos a merced del atacante, ¿no? Porque va a poder estar seguramente moviéndose por toda la red, ¿no? Ahora, hay un número que es sumamente interesante, y es lo que se llama el dwell time, ¿no? Que es el tiempo en que nosotros, o en que la organización, digamos, desde que el atacante entra a la red y el tiempo que es detectado, ¿no? Desde que entró hasta que fue detectado. Ese tiempo en el 2014 eran 205 días. 205 días teníamos el atacante navegando por la red, investigando, haciendo un reconocimiento para después hacer la ejecución del ataque.
Hoy en día, digamos, en 2022 estamos hablando de 3 días, de 205 a 3 días. ¿No? Entonces, eso es un tema sumamente sensible, porque significa de que obviamente las tecnologías que mismo nosotros queremos usar de proteger son las mismas que también se retroalimentan los atacantes y es una pelea, digamos, de ir bien y mal o, digamos, justamente es complejo, ¿no? Pero bueno, ya estamos en 3 días, ¿no? Como tendencias, ¿qué es lo que se espera? Se espera que particularmente en Latinoamérica sea un blanco más tal vez atractivo para lo que es ransomware a futuro, ¿sí? Hoy en día tal vez está un poco más bajo el número de ransomware, pero se espera que crezca bastante. En lo que respecta a los atacantes, van a existir grupos, digamos, no grupos, digamos, como están hoy en día también, sino que empiezan a aparecer personas individuales. Y ahí va a haber un tema de masificación. Ya no es un tema de un grupo que haga un ataque planificado contra una organización o, digamos, con un movimiento organización, ¿no? Porque es una empresa hoy en día. Sino que también estamos hablando de personas individuales que hagan ataque. Entonces ahí va a ser muy grande. Y en lo que es el tiempo de residencia, el dwell time, se está esperando ahora de que sea cuestión de horas. Con la utilización de la inteligencia artificial, misma utilizada para el lado del atacante, digamos, tranquilamente va a estar reduciendo aún más el tiempo y estamos hablando de que es, digamos, muy asertivo, ¿no? O sea, entró y ya puede ejecutar el ataque, en donde antes estaba 205 días. Eso es algo que es para mí muy notorio cómo viene la tendencia. Se espera también que aparezca mucho más lo que es el tiempo del zero day, ¿no? Digamos, las vulnerabilidades del zero day, del día cero. ¿Por qué? Porque también los atacantes tienen muchas herramientas automatizadas. Entonces van a tener también mayor tiempo como para poder explotar vulnerabilidades que todavía no se saben. ¿Sí? Entonces, o sea, las que se saben las van a explotar automáticamente. No hace, digamos, no hay intervención humana tal vez. Pero en las otras va a tener el tiempo para poder pegar, ¿no? Entonces, estamos yendo a un camino, digamos, realmente preocupante, ¿no? Pero, y eso es algo que va pasando, ¿no? Gracias, Ariel. Bueno, esa es la realidad. Tal como yo decía, lo dijo Jimena antes y Ariel lo reafirma, la tecnología puede ser usada para hacer mal. La inteligencia artificial usada para automatizar ataques es complejo, porque vulnerabilidades que ni siquiera conocemos puede que las encuentren y partan atacando. Pueden ser ellos los que andan buscando las vulnerabilidades. O si hay una de día cero, bueno, usarla instantáneamente en todos lados. Qué bueno que ustedes tengan esa capacidad además de poder medir y poder determinar en qué estado estamos y entender que esto es 24/7, aquí no hay descanso. Por eso yo entiendo y comprendo los equipos que se desgastan, la capacidad que hay que tener para irlos renovando. Este es un esfuerzo de largo aliento en donde nosotros podemos vencer si nos unimos, no podemos estar en el arco esperando que nos metan goles, igual que en el fútbol tenemos que ir a meter goles y eso se hace colaborando. La colaboración existe en la medida que tengamos normas comunes, estándares. Y es por eso que quiero proponerle al panel que podamos conversar respecto a estándares de referencia para poder abordar todos los temas de ciberseguridad en IT/OT y específicamente en la minería. No sé si podrías partir tú, Roberto, abriendo la conversación. Realmente el uso de estándares es algo importante porque nos da un framework, nos da una directiva de cómo implementar, ¿no? Y de hecho para el entorno OT, para la parte OT, sí hay algunos estándares, iniciando, digamos, lo más básico que es clasificar los equipos dentro del modelo Purdue, ¿no? Que eso nos permite jerarquizar cómo están los equipos, cómo están interactuando y cómo podemos aplicar ciberseguridad sobre esos equipos, ¿no? Pero igual, y ahí entra un poco la sopa de letras y números, que está la ISO 62443, está el NIST, que específicamente para el mundo de OT se aplica el NIST 882, está la directiva europea del NIS, ¿no? Pero yo diría que lo más importante quizás no sea tratar de implementar un estándar específico del principio al fin, porque es súper complicado, son estándares súper completos, pero por ser tan completos son complicados de implementar. Entonces yo diría que lo importante es tratar de buscar las partes dentro del estándar que se aplican a cada compañía de una forma que sea viable su implementación, ¿no? Doy un otro ejemplo. Una otra
herramienta que es utilizada es la parte de evaluación de madurez que fue creada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, que es conocido como C2M2. ¿no? Es otra vez una herramienta súper completa, pero y de hecho ellos han evolucionado de una forma que una compañía puede se autoevaluar utilizando este C2M2. El problema es que esta herramienta tiene más de 150 preguntas, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros contratamos un experto en esta herramienta y les pregunté ¿con cuántos clientes ya trabajaste que llegaron al final? Y la respuesta fue ninguno, ¿no? Entonces, el punto ahí es aprovechar lo que es importante o lo que se aplica. Por ejemplo, en la IS 62443, utilizar el concepto de sondas y conductos, ¿no? Porque de esta forma nosotros podemos priorizar lo que es más crítico dentro del ambiente de producción y de ahí aplicar más recursos de ciberseguridad sobre la parte más crítica, ¿no? De la NIST podemos aprovechar toda la parte de procesos, ¿no? Identificar, o sea, tener visibilidad de los activos, porque siempre decimos, no podemos proteger lo que no sabemos que existe. Entonces, identificar, luego de ahí implementar protección, luego detectar potenciales vulnerabilidades o riesgos, solucionar y luego restaurar servicios. Entonces, es un ciclo que es lo que es el framework principal de la NIST, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos aprovechar de cada uno y tratar de implementar de una forma que sea viable. Yo creo que eso es lo que podemos aprovechar de los grandes estándares que existen en el mercado. Muchas gracias. Soledad, ¿cómo lo ven ustedes del lado de los que tienen que ir a instalarlos, a tratar de contestar las 150 preguntas? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes al respecto? Nosotros hemos adoptado estándares, tal como dice Roberto. Nosotros partimos con la ISO 27001, 27002, más que nada porque hay que recordar que esto hace 20 años atrás no había estándares. Hoy día existen, por lo tanto hoy día la mayoría de las empresas pueden tomar uno u otro. Pero nosotros partimos en la época cuando era British Standard y después pasó a ser una ISO. Por lo tanto partimos con la ISO, nos da un paraguas general, por lo tanto es muy útil. Yo comparto con lo que dice Roberto, de que hay que tomar lo que es una buena guía para hacer temas de gobierno. El estándar, la ISO 27001, 27002 cubre todo. En la parte OT, porque es un ambiente distinto, tomamos como modelo de referencia la ISO 62443 y en particular desde el punto del foco de la disponibilidad y de la convergencia segura. En el fondo trabajamos mucho el bloques de convergencia para cada una de nuestras operaciones que nos permitiera tener una integración segura entre el mundo IT y el mundo OT. Nosotros no permitimos conexiones directas entre ambos mundos, tratamos de mantener lo más aislado posible el mundo operacional, tal como estuvo hace 50 años atrás, pero hoy día la transformación digital nos lleva a conectarnos y a hacer eficientar el uso de la tecnología. El modelo del NIST también lo hemos tomado, pero lo hemos tomado en el sentido de identificar las joyas de la corona. Efectivamente hay que identificar qué es lo que es importante para la organización con un enfoque de análisis de riesgo. La verdad es que uno tiene que cuantificar y evaluar el potencial impacto con los controles que hoy día tengo desplegados y ver cuál es el riesgo residual. Y ver si ese riesgo residual es aceptable o no para la compañía y si no lo fuese, implementar controles adicionales. Pero hay que evaluar cuánto me cuesta ese mitigador, porque si ese mitigador es más caro, me cuesta más que el riesgo materializado, la verdad es que no tengo que hacer. Entonces muchas compañías no colocan tanto énfasis en el análisis de riesgo. Yo creo que es clave hacer un análisis de riesgo para evaluar si realmente tengo que invertir o mitigar o no. O tomo el riesgo sabiendo que se va a materializar y me preparo para la respuesta. Y ahí me preparo para contener, para responder y para recuperarme. Y también esa mirada de que lo que tú mencionabas, que hay una gran cantidad de tiempo en que el atacante está dentro de la organización y nosotros no nos damos cuenta, está orquestando un ataque. La importancia de entender que podría ocurrir, podría existir una brecha y va a surgir una explotación, por lo tanto tenemos que estar preparados para recuperarnos. O sea, un ciberataque es factible de que ocurra, lo han vivido muchas empresas y yo creo que es importante estar, obviamente, muy posicionados en la prevención, en la protección, pero también tenemos que estar preparados, porque no hay que ser soberbio en esto, estar preparados para poder recuperarse en caso de que se materialice un incidente.
Muchas gracias, Jimena. Desde la perspectiva global, no sé si Microsoft tiene, porque usted tiene que ir a Europa que tiene NIST, Estados Unidos que tiene NIST, y cada uno tiene diferentes formas de verlo. ¿Cómo lo ven ustedes? La verdad es que desde una perspectiva muy humilde, yo creo que la experiencia que tiene Microsoft implementando soluciones en todo tipo de tecnologías, actualmente en OT, nos ha permitido generar algunos white papers, ¿ya?, de algunas mejores prácticas. Y desde ahí es que me gustaría hablar más que desde los estándares. Entonces, mi invitación un poco es a revisar un poco la documentación que hemos generado, por ejemplo, de las 7 características de los equipos OT altamente segurizados, donde hablamos efectivamente de cómo se genera una identidad para los distintos dispositivos, de cómo hablamos que la segunda característica es la defensa en profundidad, de cómo hablamos del reporting de los errors. Yo creo que desde esa perspectiva es nuestra invitación, más que una recomendación a cuál es el framework más usado en la industria, es como desde nuestra humilde experiencia cómo podemos contribuir con los white papers que nosotros hemos estado emitiendo para este tipo de normativa. Me comprometo a leer los white papers. Muchas gracias. Ariel, no sé si tú pudieras comentarlo algo más. Sí, para complementar, porque realmente, digamos, estaban comentando dentro del panel, nosotros estamos utilizando mucho lo que es la ISA 62443. En el caso de Chile tenemos mucho trabajo realizado con lo que es el Coordinador Eléctrico Nacional y la regulación que hizo la adaptación de la NERSIP. Eso también lleva, una muy buena acción porque claramente tuvimos mucha recepción en el rubro eléctrico, que bueno, que minería no está exento porque tiene subestaciones y también hemos trabajado en minería sin trabajar en la planta de procesamiento, sino trabajando en la subestación tal vez, por un tema de la regulación o la exigencia que hay, ¿no? Y trabajamos mucho en estudio de brechas para poder saber, digamos, analizar cuáles son los proyectos tal vez de corto alcance que tengan mejor retorno, llamándole no un retorno de inversión, sino de mayor impacto y que sea mejor conveniente hacerlo ahora. Algo súper importante que dijo Soledad, el tema de lo que es la gestión de incidentes, el plan de recuperación. Digamos, es algo que hoy en día nosotros tenemos toda una gestión de incidentes también propia y ayudamos a los clientes a trabajar por el tema de la resiliencia, ¿no? O sea, es algo, una frase que siempre se escucha es no es un tema de si me van a atacar o no, sino es cuándo, ¿no? Entonces, con esa frase creo que es muy simbólica para saber de que hay que estar preparado para recuperarse y saber cómo hacer. En los ambientes OT es un tema muy complejo el tema de backups, el tema de manejar múltiples plataformas de distintas versiones, digamos, vendors, antigüedades, entonces procedimientos. Entonces hay mucho trabajo todavía que se tiene que ir haciendo para poder tener también una base sólida en lo que es recuperación, pensando en OT y bueno, digamos, usamos esa normativa como guía, como trabajamos muy cerca de las empresas como un acompañante en lo que es ciberseguridad y digamos, un partner y ir implementando estos proyectos de mejora, ¿no? Siempre se tiene que ver como un roadmap de 2, 3 años, digamos, nunca podemos... Hay empresas que todavía tal vez están más ansiosas y quieren decir, bueno, vamos a este año, queremos hacer... Y la verdad es que por más que pongamos la voluntad y nosotros tenemos una empresa que tiene más de 800 personas. O sea, digamos, podemos realmente abarcar muchos proyectos, pero por más que ponga a todas las personas a trabajar, esto es un tema en conjunto, por eso que hay que trabajar como socio estratégico y claramente no va a dar para hacer todo rápido y todo junto y todo bonito, por más que esté el presupuesto, que era otro tema. Entonces ahí se trabaja mucho también con eso, ¿no? Apoyado siempre con las normativas. Muchas gracias, Ariel. Bueno, ahí viene el gran consejo. Tenemos que ser robustos y resilientes. Robustos, aguantar muchos golpes, tener todos los equipos preparados, pero entender que podemos caer. Pero si caemos, tenemos que pararnos rápidamente. Y esa es la capacidad. Nadie va nunca a caerse, puede que nos ocurra. Pero la verdadera capacidad es esa resiliencia que se demuestra desde terremotos y tsunami o ciberataques. ¿Qué queremos entonces en el país? Crear esa conciencia en el mes de octubre. Esa ley que yo les mencioné habla de ejercicios nacionales de ciberseguridad.
y tenemos que ser capaces de simularlo y ver si efectivamente con sistemas que son dependientes e interdependientes. Es bueno que el sector eléctrico esté tan poderoso, la NERC esté, el Coordinador Eléctrico Nacional, yo los invito, vayan a ver, vale la pena, es realmente un esfuerzo gigantesco porque dependemos unos de otros y así vamos a poder enfrentar estos ataques grandes. Vamos a ir a algo que se mencionó de la nube. El trabajo en las faenas mineras no siempre está en el mismo lugar, no se concentra en el mismo lugar. Muchas empresas incluso se conectan con sus propios dispositivos, sus teléfonos celulares, y aquí me han señalado que existe una iniciativa Zero Trust que se dedica a enfrentar este problema. No sé, Jimena, si nos pudieras comentar algo respecto a la perspectiva de Microsoft al respecto. Respecto a las amenazas y cómo las estamos viendo, en esta integración del mundo IT con el mundo OT, obviamente gran parte de las amenazas vienen desde brechas de identidad, lo que comentaba, fuerza bruta. Entonces, proteger la identidad sigue siendo el eje central o el corazón de la seguridad actual, de la seguridad que nosotros hablamos seguridad nube. Ahora, el concepto de Zero Trust se basa en 3 principios básicos, ¿ya? Básicamente, cómo siempre verificamos, en el fondo, cómo verificamos que la persona que está tratando de acceder efectivamente es quien es y está tratando de acceder a los recursos correctos. Y ese principio involucra hartas cosas, porque no es solamente mi usuario, mi password, sino que el mundo digital actual nos permite comprobar múltiples factores. Me permite comprobar efectivamente desde cuál dispositivo estoy accediendo, el tipo de red de la cual estoy accediendo, físicamente, dónde me encuentro. Entonces, esta posibilidad de traer variables múltiples a la ecuación para poder efectivamente discriminar si la persona que se está intentando conectar es quien dice ser, es sumamente importante. Y después, si efectivamente el recurso al cual se quiere conectar tiene efectivamente los permisos para conectarse a esos recursos, es la otra parte de la ecuación. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es mínimo privilegio. Ariel hablaba de escalación de privilegios, ¿no es cierto? Y todavía vemos que existen algunas prácticas en las que tenemos usuarios con amplias facultades en forma permanente. Para nosotros el mínimo privilegio es crítico. Asignarle al usuario los permisos que se requieren solamente por el tiempo que se necesita y para la tarea que se requiere es una clave importante para evitar estos temas de escalación de privilegio, porque una vez que entran a mi red, obviamente que buscamos el golden ticket, buscamos efectivamente al administrador de la red para desde ahí empezar a tomar el control del dominio, ¿no es cierto? Pero si no tenemos accesos permanentes de alto privilegio, eso nos facilita bastante la tarea de contención. Y el tercer punto, junto con es asumir la brecha. Y cuando hablamos de asumir la brecha, lo hemos mencionado acá, no solamente significa tener planes de respuesta frente a incidentes, sino que en el momento del diseño, como en el momento del diseño también considero una potencial brecha, segmentaciones, como en el fondo ocupo distintas claves de encriptación para distintas soluciones, para distintos servicios. Entonces, todos esos pequeños detalles son importantes. Ahora, cuando uno mueve estos principios hacia el mundo de IoT, se vuelve un poco más complejo, ¿no es cierto? Porque los dispositivos no tienen un usuario de por sí asignado. Entonces, ¿cómo aplicamos estos principios en el mundo de IoT? Y es ahí cuando empezamos a ocupar estos principios de las 7 características de los dispositivos seguros. Y uno de ellos es cómo buscamos todo esto dentro de lo posible, porque entendemos que todos los dispositivos OT son todos distintos, todos de manufacturadores distintos, pero cómo es posible generarles tal vez una identidad digital basada en hardware. Y eso es sumamente importante, porque al tener una identidad digital podemos efectivamente empezar a controlar este tipo de situaciones de a dónde me conecto, con qué tipo de alcance, con qué tipo de servicio. Mínimo privilegio, si tengo identidad lo puedo hacer. Y de ahí vienen algunas otras características en el fondo que son tal vez un poquitito más difíciles de cumplir, como efectivamente este dispositivo es un dispositivo saludable, no es saludable, dependiendo de las características que tenga. El siguiente, es posible, por ejemplo, lo mencionaba Roberto, es posible mantenerlo upgradeado,
a veces no es tan fácil, ¿no es cierto? No es tan fácil mantener los dispositivos con el último upgrade disponible. Y ahí viene el último punto, ¿cómo podemos monitorear su entorno? Si no es posible con ninguna de las anteriores, ¿cómo podemos efectivamente cumplir con un monitoreo donde hay soluciones efectivamente, la nuestra dentro de ellas, que permiten efectivamente monitorear sin la necesidad de instalar un agente en un dispositivo que no es viable? Entonces, estos principios son muy básicos, pero seguimos viendo, por ejemplo, el año pasado Microsoft detuvo alrededor de 35.000 ataques de phishing. O sea, perdón, 35.000 millones de ataques de phishing a nivel mundial. O sea, seguimos viendo que por ahí siguen entrando las amenazas. Entonces, proteger la identidad sigue siendo un factor sumamente crítico. Muchas gracias, Jimena. Este tema de la identidad digital nos pone también en el dilema de la política pública. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Solo credenciales. Tenemos un nombre de usuario y una clave. La identidad digital, al igual que un pasaporte, la da solo un Estado y tiene varios factores biométricos, segundo y tercero factores de autenticación, cosa que hoy no estamos usando. Y esto es tan importante porque en el ciberespacio está nuestra vida. Y en el ciberespacio incluso hay derechos que preservar, por ejemplo, la libertad de expresión, un derecho humano, de humanos, no de máquinas, no de inteligencias artificiales. No les podemos dar a ellos entonces una identidad para que anden circulando, actuando como humanos, destruyendo incluso nuestra democracia. Entonces aquí hay algo que tenemos que revisar, cómo mejorar esa identidad digital de verdad y cómo generar estos pasaportes digitales reconocidos por los estados para saber que efectivamente es un humano detrás con ciertos derechos y los dispositivos que también se reconozcan digitalmente es un dispositivo, una inteligencia artificial. Solo ya para ir cerrando, Ariel, pedirle los 3 consejos en el ámbito minero que tú podrías dar en el ámbito de ciberseguridad. No sé si nos pudieras dar 3 rápidos consejos. O Roberto. Perdón, Roberto. Sí. Bueno, consejos. Si consejos fueran buenos, no serían gratis, ¿no? Pero, por eso dije, ya, nos vamos a seguir. O sea, algunas mejores prácticas que nosotros hemos visto de implementaciones que han funcionado. Creo que la primera es pensar que ciberseguridad sigue en evolución, ¿no? Entonces es un tema que, por ejemplo, al principio, como mencionaste, la primera cosa que venía en cuanto a implementar ciberseguridad, vamos a poner un firewall en la red para garantizar que la internet no va a interferir en la operación de la compañía, ¿no? Pero eso fue el principio, ¿no? Para que tenga una idea. Nuestro portafolio en Fortinet inició con el firewall, hoy nosotros tenemos más de 50 productos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque igual del otro lado del muro también está en evolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy ya existe en el cibercrimen el tema de ransomware como un servicio, ¿no? Entonces, así como nosotros ofrecemos soluciones como un servicio, ellos ofrecen ataques como un servicio, ¿no? Entonces, el tema acá es que no existe una solución que va a permitir o va a garantizar 100% de ciberseguridad. Eso no existe, ¿no? Entonces, el tema es tratar de implementar varias capas de seguridad porque los ciberatacantes utilizan varias técnicas para lanzar un ataque, ¿no? Les doy un ejemplo súper práctico, ¿no? O sea, otra vez, un firewall hace la segregación de la red TI, de la red OT o de la red corporativa de la Internet, ¿no? Pero si un ciberatacante utiliza técnicas de ingeniería social, ¿no? Tipo, tira una memoria USB en el estacionamiento que dice, acá está la nómina de la compañía, la persona va, quiero ver cuánto gana mi jefe, ¿no? Enchufa la memoria USB en una computadora que está en producción, eso puede ser suficiente para lanzar un ataque. Y en ese sentido, el firewall no puede hacer nada, porque la infección viene de adentro, no viene de afuera, ¿no? Entonces, eso es un tema bastante importante, pensar que hay diferentes capas que hay que implementar para realmente aumentar o mitigar al máximo los riesgos de ciberseguridad, ¿no? Otro tema ahí aplicado al tema ya dentro de producción, tratar de implementar esta misma segmentación dentro de las diferentes líneas de producción, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay diferentes fabricantes, como mencionamos acá, Rockwell, Schneider, Siemens, etcétera. Cada quien tiene sus sistemas y tiene sus protocolos, ¿no? Entonces, lo importante es reconocer esos protocolos para poder implementar seguridad de una forma que no haya una interferencia de una
de un potencial de una línea de producción y contra otra, ¿no? Así podemos garantizar que si hay un problema aislado acá, eso nunca va a impactar en la otra parte de la producción, ¿no? Entonces, hacer microsegmentación también es un tema importante. Y quizá finalmente un tercer ejemplo es llevar en cuenta que nosotros debemos proteger otra vez la producción, ¿no? Entonces, ahí antes de iniciarnos acá, estuvimos hablando un poco de pen testing y un poco de hackeo ético, ¿no? Y eso son herramientas, son prácticas muy importantes para estar siempre averiguando el nivel de seguridad. Pero hay que tener mucho cuidado al implementar o ejecutar estas acciones dentro de un ambiente de producción, porque nosotros sabemos que los ambientes de producción están operando hace años, ¿no? Entonces hay PDCs que tienen 20 años de operación, 30 años de operación. Entonces a veces es un riesgo bastante alto lanzar hasta un ping contra una PDC, porque la PDC puede resetearse. Y nosotros sabemos acá que si una PDC pierde la sincronía con los otros componentes, eso puede significar la pérdida de la producción de un día, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener cuidado en cómo se implementa esas cosas, considerando, por ejemplo, cuál es lo que estamos tratando de proteger. Y bueno, no sé si sería una propaganda positiva o no para Microsoft, pero nosotros ya encontramos sistemas de producción basados en Windows 3.11, ¿no? Entonces hay que tener eso en consideración, que a veces no hay cómo proteger ese sistema, ¿no? Entonces hay que implementar otras herramientas que van alrededor de este sistema para que él esté a lo más seguro posible sin interferir en su frágil operación. Muchas gracias, Roberto. Estamos llegando ya al término de nuestro panel. Pedirle a nuestros panelistas, partiendo por Soledad, un par de minutos, si puede dar tus últimas palabras y recomendaciones. Por favor, Soledad. Primero, finalizando, digamos, agradecer a Expomin. Encuentro importante colocar la temática de ciberseguridad en este tipo de eventos. Antes, yo creo que hace unos años atrás no se tocaba el tema. Como reflexión final, yo creo de todo lo que hemos conversado y de la experiencia que todos hemos tenido, la ciberseguridad es un proceso, ahí hay que irse con eso, es un proceso sistemático, permanente, que hay que constantemente estarlo chequeando, las amenazas evolucionan, los grupos cibercriminales cada vez tienen más recursos para hacer ataques más sofisticados, así como nosotros estamos ocupando Machine Learning, inteligencia artificial para hacer transformación digital de buena manera y eficientar nuestros procesos, ellos lo están ocupando también para cada vez hacer ataques más sofisticados. Por lo tanto, me quedo con el mensaje de que generar conciencia y generar una cultura de ciberseguridad al interior de la organización es clave, las personas somos clave en este proceso de protección, el trabajar en conjunto con proveedores, cadena de suministro y verlo como un ecosistema nos va a permitir ser más resilientes también y estar mejor preparados frente a un ciberataque. Y por último, indicar que esto es responsabilidad de todos, que tenemos, hoy día hay leyes que están ahí aprobándose que nos van a permitir, yo creo que impulsar también el tema de ciberseguridad a nivel global, y eso va a ser súper bueno a nivel de país también. Así que eso yo te diría que son como mi reflexión de este panel. Muchas gracias, Soledad Bastía, gerenta corporativa de ciberseguridad de Codelco. Pedirle a Roberto Suzuki sus reflexiones finales. Final, creo que es siempre importante considerar que las personas que están involucradas en estos procesos, ¿no? Siempre es importante, nosotros obviamente somos fabricantes de soluciones de tecnología, tratamos de ofrecer lo último, lo más avanzado, pero sabemos que al final las compañías no tienen ejército de personas para manejar ciberseguridad, eso no es viable. Igual las personas tienen que tener herramientas, por ejemplo, como inteligencia artificial para poder decidir si yo estoy enfrente de una consola, voy a recibir 1000 eventos de ciberseguridad. ¿Cuál de esos eventos realmente son los relevantes que ameritan que yo investigue? Entonces, utilizar inteligencia artificial para eso también es un tema que más y más nosotros estamos viendo siendo aplicado para facilitar la vida de las personas que están involucradas. Y finalmente ahí creo que es importante tratar de ver que, tratar de ampliar esta colaboración entre compañías del sector es importante para fortificar el sector
como en general, ¿no? Creo que eso es súper importante, este intercambio de informaciones, el CSIR de minería sería un paso gigante en ese sentido. Y veo que inclusive dentro de las compañías también nosotros tratamos de ayudar un poco a ver que ciberseguridad no está para dificultar la vida de operaciones, ¿no? Es para facilitar y para garantizar que realmente las operaciones van a seguir al máximo. Entonces, estamos para colaborar, creo que es el punto, ¿no? Muchas gracias, Roberto Suzuki, director de Tecnología Operacional de Fortinet. Ariel, si nos puedes dar tus últimas reflexiones. Muy breve y pensando en 2 puntos, ¿no? Uno es, digamos, no bajar la guardia nunca. Ese es, creo que, para tratar de llevarlo a lo más terrenal posible, ¿no? Algo que mencionó Soledad, hay que ponerle mucho énfasis. O sea, los atacantes están siempre evolucionando. Tenemos que estar capacitados, tenemos que estar formados, viendo qué innovaciones hay, tomar algunas decisiones como para poder implementar, no quedarme con lo que ya está y saber que por más que haya implementado algo, me puede pasar en un par de meses, digamos, algún ataque, ¿no? No es algo seguro. Y, o sea, eso es digamos, el mensaje uno. Y el otro mensaje que va también por el parte de, realmente hay mucho para hacer, hay ya mucho camino probado y trabajado. ¿Cómo hacemos para nosotros, dentro de la organización, concientizar a la alta gerencia para poder ver cómo hacer aparecer los presupuestos, ¿no? Porque realmente, o sea, hacerlo como bien mencionó usted también, digamos, a nivel país, ¿no? Cómo se está pensando el tema de los presupuestos en empresas privadas o, digamos, distintas compañías, mostrar esto mismo, qué es lo que está pasando, porque creo que se está mejorando comparativamente a años pasados, pero debería tener un poco más de aceleración, porque si la aceleración del otro lado en lo que es incidentes se está subiendo, digamos, nosotros tendremos que tener una dinámica parecida que suba cada vez más, año mucho más fuerte, ¿no? Entonces ahí creo que es un punto para trabajar. Muchas gracias, Ariel Garipi, lidera la unidad de negocios de NeoSecure BISEC. Y finalmente, Jimena Tapia. Jimena. Desde nuestra perspectiva, la tecnología definitivamente es un habilitador y abrazar la tecnología es lo que esperamos que todas las empresas hagan, pero creo que es importante abrazar la tecnología de forma responsable. ¿A qué me refiero con esto? Con los estándares mínimos de seguridad que son necesarios. Las conversaciones van a estar bastante giradas en torno a lo que son la revolución de la tecnología de AI que viene ahora. Nosotros estamos incorporando inteligencia artificial para ayudar a las empresas a simplificar un poco lo que planteaba Roberto. Hemos incorporado Copilot a nuestras soluciones de Sentinel. Somos una empresa de tecnología y la abrazamos con amor porque creemos que efectivamente ayuda a transformar el mundo en un mejor mundo. Ahora, nuestra invitación es a considerar a las empresas que efectivamente hay que abrazar la tecnología en forma responsable y para eso, reafirmar lo que dice Ariel, se necesitan los presupuestos. Se necesitan los presupuestos para que la tecnología efectivamente aparezca con las medidas de seguridad que se necesitan. Muchas gracias, Jimena Tapia, gerente de Soluciones, Productividad y Seguridad para Microsoft de Latinoamérica. Yo también quiero cerrar y reflexionar porque para mí es muy importante escuchar a la industria para poder desarrollar políticas públicas, escuchar a la sociedad civil organizada y que tiene sus propuestas, porque debemos llevar a cosas que sean prácticas, a legislación, a reglamentación, a buenas prácticas, porque una buena política pública le puede cambiar la vida a las personas. Roberto nos señalaba, yo pensé que estábamos solo con Windows XP, pero parece que hay todavía 3.11. Bueno, ese es el mundo real que nos encontramos. Ariel dice, no bajar la guardia. Es cierto, ellos tienen, los adversarios, todo el tiempo, todo el dinero, toda la capacidad y ninguna reglamentación, ninguna regulación, nada. Nosotros al contrario, no tenemos presupuesto, estamos llenos de regulaciones y reglamentaciones. De ahí viene a que necesitábamos tener una nueva ley marco de ciberseguridad. Incluso tratamos de negociar y solo por un tema de la ley de sociedades anónimas no pudimos en esta instancia agregar una nueva obligación para los operadores esenciales de servicios esenciales y operadores críticos, que es el director especializado en ciberseguridad.
Yo creo que los gobiernos corporativos tienen, tal como ocurrió en su momento con Enron, que tuvieron que tener directores dedicados al ámbito de la contabilidad, la ciberseguridad pasa a ser parte esencial del negocio. Y ellos sí van a preocuparse que tengan los presupuestos que se debe, porque van a saber gestionar muy bien el riesgo. Y ahí Soledad dice, este es un tema de gestión de riesgo y de trade de balance. Yo quiero, a nombre personal, agradecer la invitación a Expomin, felicitarlo. Chile es un país minero. Va a ser líder en minería sustentable y verde, pero también líder en desarrollo de tecnologías digitales en la minería con ciberseguridad con apellido minero. Y eso tiene que hacerse con hombres y mujeres. Ojalá que podamos ver en todos estos CECIT de la minería, de la industria, una gran cantidad de mujeres participando. Le pido un gran aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Agradecemos a nuestros increíbles panelistas por este panel y les pedimos nuevamente un fuerte aplauso para todos ellos quienes compartieron su expertise, visiones y opiniones el día de hoy. También no nos cansamos de agradecer a nuestros auspiciadores Minera Candelaria, Mining Finland, Telefónica, Goldfields, Barrick y Accenture, y a nuestro auspiciador por panel temático, NeoSecure by SEC. También agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, invitados especiales, expositores y patrocinadores que nos acompañaron durante las jornadas del Congreso Internacional Expomin 2023, el cual, con el cierre de este bloque, ha finalizado. Muchas gracias por su atención, por haberse quedado hasta el último bloque y que tengan un buen regreso a casa.